Primero, voy a dejarlos con Iván Carrino, quien es escritor, conferencista y profesor. Actualmente dirige una empresa de investigación y asesoría económica y financiera. Es licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires, máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y máster en Economía Aplicada en la Universidad del SEMA de Argentina. Es profesor de Historia del Pensamiento Económico en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Entre 2018 y 2022 fue subdirector de la Maestría de Economía y Ciencias Políticas del Instituto Universitario SAD. Escribe columnas en diarios como La Nación, Ámbito Financiero, El Cronista, Infobae, entre otros, y es autor de 5 libros, entre los que destacan recientemente Historia Secreta de Argentina del 2017, El Liberalismo Económico en 10 Principios 2018 y La Gran Desproporción Económica y Política de la Pandemia de COVID-19 del 2021. Adelante, Iván. Bueno, buenas tardes. Prometo que soy el de la foto, lo que pasa que, bueno, me dejé el pelito un poco más largo, así que bueno. Buenos días a todos, necesitaría el control remoto, muy bien. Gracias por la invitación, gracias Karen, gracias a Faro de la Universidad del Desarrollo. Bueno, y a todos ustedes por estar aquí. Vamos a hablar un poquito de la era Milei, un poquito cómo llegamos, pero sobre todo lo que se viene, los desafíos que enfrenta la Argentina, como bien decían, son muy importantes. Y bueno, cuáles son los planes y sobre todo qué ha pasado hasta ahora y qué esperamos que pase, ¿no? Me gustaría comentarles un poco de quién es Milei. Seguro que lo conocen, ¿no? Su fama lo antecede, pero bueno, estudió economía en la Universidad de Belgrano, luego hizo algunos estudios de posgrado en institutos destacados de Argentina, como la Universidad de Itela. Y ustedes, bueno, seguramente pensarán este fenómeno del outsider, ¿no? Es verdad, trabajó muchísimos años en el sector privado, en una empresa muy grande de Argentina, fue profesor universitario, tiene algunos artículos académicos publicados, pero hacia el año 2015, o tal vez un poco antes, formó parte de algo llamado la Fundación Acordar. La Fundación Acordar estaba dirigida por Guillermo Francos, no casualmente hoy ministro del Interior en Argentina, y la Fundación Acordar era una especie de think tank armado para asesorar en la campaña del 2015 a el candidato Daniel Scioli, ¿sí? Que en ese momento iba a ser el rival de Macri, ¿no? Es decir que Javier Milei no estaba tan lejos de la política como parece a veces que está. Algún interés, alguna vocación, digamos, de servicio público tenía. Lo que no tenía en el año 2014 o 2015 era este enamoramiento con la escuela austríaca. Por ahí, bueno, acá no tienen por qué saber qué es la escuela austríaca y tampoco podemos hacer una clase sobre de qué se trata, pero en muy resumidas cuentas yo diría que la escuela austríaca es una corriente de pensamiento económico que a lo largo de la historia ha sido la que en más áreas defendió la participación de los mercados libres, tal vez más que cualquier corriente de economistas, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Cómo llegó Milei a estas ideas? Bueno, la historia la conozco de forma bastante cercana y me parece simpática. Milei tenía un alumno llamado Federico Ferrelli Massa en la UADE, que era uno de los pocos buenos alumnos que tenía. O sea, él reprobaba a todo el curso, daba matemática económica, ¿no? O economía matemática. Y como Federico era un excelente alumno y un excelente matemático, era uno de los dos que había aprobado. Entonces lo pone de ayudante de cátedra. Y después lo lleva a trabajar a la Corporación América. Entonces con Federico trabajan en la Corporación América, digamos, y obviamente tienen una buena relación y conversan sobre temas de economía. Y un día están discutiendo sobre la deseabilidad o no de la existencia de monopolios, ¿no? Y entonces Ferrelli Massa le dice, mira, para mí vos deberías leerte a este autor, que se llama Murray Rothbard, que tiene un libro llamado El hombre, la economía y el Estado, y en el capítulo 10 habla del monopolio. Entonces Milei dice, ah, bueno, muy interesante. Y entonces se va a una editorial llamada Unión Editorial. Y ahí contacta a Rodolfo Distel.
Bueno, y si ustedes lo conocían a Rodolfo Distel, saben que si quieren comprar un libro se van a terminar comprando 7. Y conociendo a Milei, se compró 14. Y se compró los libros de Rothbard, los libros de Hayek, los libros de Mises. Y entonces entre el 2014 y el 2015 fue descubriendo a esta tradición de pensamiento que lo dejó fascinado. ¿Sí? ¿Cuáles son sus primeras apariciones públicas? En el año 2014, él publica un libro junto con Ferrell y Massa y junto con Diego Giacomini, otro economista que tiene bastante renombre en nuestro país, que se llamaba Economía Política Contrarreloj. Y hablaba del problema fiscal de Argentina y de cómo resolverlo. Y era un libro en donde ustedes no iban a encontrar ninguna cuestión austríaca. Era un libro más bien, bueno, ortodoxo, con una propuesta de ajuste fiscal que pasaba por reducir los subsidios a las tarifas energéticas, ¿no? Y luego empieza una explosión mediática, o sea, a partir de ese libro empieza a escribir también en medios, lo empiezan a llamar periodistas, y ahí empezamos a conocer esta beta carismática, enojada, ¿no? Y sobre todo, digamos, habiendo criticado al gobierno kirchnerista, también se pone muy crítico de la gestión de Macri, especialmente después del año 2017, cuando el gobierno, bueno, vulnera de alguna forma la independencia del Banco Central, y ahí Milei ya critica muy duramente la gestión de Macri, y ya con una lectura mucho más acabada de todos estos autores austríacos, ¿no? Entonces esta postura anarcocapitalista, ultraliberal, ¿no? Que paradójicamente, por no sé, por casualidades de los tiempos y los lugares, generó una adhesión importantísima, sobre todo en sectores jóvenes de la población, ¿no? De repente, como dijo alguna vez Milton Friedman, ¿no? We are all Keynesians now. Bueno, en Argentina de repente somos todos austríacos ahora, parece, ¿no? Yo decía en septiembre cuando estaba acá, porque alguien a quien también referenciaba muchísimo Milei era Milton Friedman. O sea, él se hace famoso discutiendo temas de inflación y a todo el mundo le decía, la inflación, como decía Milton Friedman, es un fenómeno, siempre y en todo lugar, un fenómeno monetario. Y la verdad, te subías a un taxi, ibas a la carnicería y te quejabas por los precios y te iban a decir, pero es que la inflación es un fenómeno monetario, ¿no? Digamos. Entonces, el impacto era importantísimo. Mucho antes de que uno pensara que Milei tenía ganas de participar en política, ¿no? Bueno, eso sobre la figura de él, que a quién tenemos enfrente y cómo se conjuga esto con querer gobernar un país como la Argentina. Los desafíos los voy a pasar muy rápido, ustedes conocen nuestros problemas, esta es la tasa de inflación, es la quinta vez en la historia que supera el 100%, las últimas 1, 2, 3 y 3 veces llegamos a inflaciones por arriba de 1000, ¿sí? Tratemos de que esta vez no sea igual, pero el problema es este. Y el problema acá es que esta situación, estas altas inflaciones de los 80, bueno, Chile, Bolivia, Perú, Brasil, también las vivieron. Lo que no han vivido todos nuestros países vecinos es esto. Digo, aprendieron la lección en los 90. Nosotros la aprendimos y pensamos que nos habíamos equivocado. Bueno, y volvimos a las andadas, ¿no? Otra cuestión es la brecha cambiaria. Cuando vos tenés inflación y pones precios máximos, aparecen la escasez o los mercados paralelos, ¿sí? Entonces tenemos una brecha cambiaria importantísima. La brecha cambiaria lleva a lo que fue la peor caída de reservas de los últimos 10 años. El Banco Central ha perdido el 50% de sus reservas internacionales, porque obviamente precios máximos generan desabastecimiento y acá se desabasteció de dólares al Banco Central. La cuestión del riesgo país. Pongo acá a Chile para que vean la magnitud del problema de Argentina, ¿no? Un riesgo país que llegó a estar en 2.700 puntos básicos hace 3 meses nada más, y que esta baja, bueno, solo se explica por la victoria en las elecciones de Milei. Hay que ver, esperemos que continúe, porque incluso con esta baja, Argentina obviamente que tiene vedado el acceso al mercado de capitales. Ese riesgo país es el resultado del problema de la deuda pública, que es originado en sistemáticos
déficits fiscales, ¿no? Y esta es la historia de nuestro déficit fiscal. La columnita azul oscura es el déficit fiscal global o financiero y la celeste es el primario. Y andamos hoy cerrando en un 4 o 5 puntos de déficit fiscal financiero, 3 puntos de primario, cuando el objetivo que teníamos acordado con el Fondo Monetario Internacional era de 1,9% de déficit primario, ¿sí? Y Massa, cuando empezó como ministro de Economía, se había comprometido precisamente con la cuestión fiscal. Y por último, esto que me parece importante en términos de diagnóstico es, bueno, tenemos el riesgo país muy alto, tenemos altísima tasa de inflación, todo eso se deriva del déficit fiscal, pero a la vez, ¿por qué vino el déficit fiscal? Bueno, por este gran incremento del gasto público en los últimos 20 años. Pero claro, cuando uno viene y cuenta en Chile, en Argentina el gasto público es del 42%. Y Milei lo quiere bajar 15. Ah, bueno, sí, puede ser, porque ahí vamos a estar más parecidos. Argentina y Chile vamos a tener un gasto de 20 y pico, 30. Claro, pero ese es el gasto público consolidado, ¿no? De la nación, de las provincias y de los municipios. Pero en rojo está la línea del gasto público nacional. ¿Y por qué la muestro? Porque en rigor de verdad, lo único que puede modificar el presidente es el gasto público nacional. Y si yo quisiera bajar 15 puntos el gasto público, que es 23, me quedo con 7 puntos. O sea, bueno, vamos al anarcocapitalismo prácticamente, ¿no? Entonces, tal vez se plantea como más difícil el desafío de reducir enormemente un gasto público que es del 23. Y más, cuando la composición de ese gasto público nacional es prestaciones sociales, dentro de donde se encuentran las jubilaciones y pensiones. El sistema de pensiones en Argentina es estatal porque ha sido estatizado. Subsidios económicos, gastos de funcionamiento. Esto tal vez sería la casta. Pero están los jueces, está la policía, están personal de hospitales nacionales, ¿sí? Digo, no es todo casta. Están los diputados, los senadores, que algún rol cumplen, ¿no? Transferencias a provincias, transferencias a universidades. Digo, es difícil poner el lapicito rojo. Yo he puesto en rojo cosas que ya en el programa aparecen, pero en ningún caso están planteándose llevar estos números a cero, ¿no? Bien, y el último problema, el último desafío es que Argentina es una economía altamente reprimida desde el punto de vista regulatorio, ¿sí? Calificamos número 144 en el índice de libertad económica, ¿sí? Entonces hay un desafío en términos de liberar, integrar a Argentina al mundo, mejorar el mercado laboral y demás. Bien, ¿venimos bien hasta acá? Ok. Bueno, acá. Esta es la famosa motosierra. Yo digo, lo interesante de Milei es este discurso enojado, encendido, que lo llevó a ganar, que va a hacer un ajuste, que el problema es la casta y que entonces él tiene la motosierra. Con el lápiz rojo me quedé corto. Motosierra, ¿no? Pero el planteo que les hago es, pasamos de la motosierra a un pragmatismo tal vez derivado de lo urgente, ¿no? Y de la necesidad también. Fíjense lo que decía en su plataforma de campaña. Habrá una reducción drástica del gasto público por 15 puntos del PBI. En su momento, viendo los rubros donde él se comprometía, o el partido político de él se comprometía a reducir el gasto, a mí me daba que como muchísimo el gasto podía caer en 5 o 6, en 5,7 o 6 puntos del déficit, del PBI, ¿no? Digamos, haciendo esas sumas. Además, el plan proponía el fin del Banco Central, una apertura comercial a la chilena, es decir, que de acá, digamos, a 10 años, Argentina tendría que salir del Mercosur y reducir unilateralmente todos los aranceles a la importación, al menos hasta llevarlos al 5%, ¿sí? Y por último, una reforma laboral, ¿sí? Que permitiera menores pasivos contingentes para las empresas, ¿no? Esto de contrato a alguien y después si tengo que despedirlo no sé cuánto me va a costar, ¿no? Eso pasa mucho en Argentina
por las leyes exigentes que tenemos en materia laboral. Pero bueno, ¿en qué ha quedado esto? En materia de pragmatismo, lo primero que aparece es el equipo. Uno podía intuir, antes de que Milei asumiera la presidencia, que en su equipo iban a estar al menos algunos de estos nombres. Carlos Rodríguez, un economista académico formidable, muy destacado durante la década de los 80 en Argentina, fundador de la Universidad del SEMA, doctor en Chicago, estudió con Robert Lucas, con Milton Friedman. Roque Fernández, calcado, lo mismo, además fue presidente del Banco Central durante la época de Menem y ministro de Economía también. Darío Epstein, un economista más joven, experto en finanzas. Emilio Ocampo, el que tenía el plan para dolarizar Argentina, o el que tenía uno de los planes, que Milei había dicho, él va a ser el presidente del Banco Central y lo va a terminar cerrando. Manuel Adorni, un economista liberal. Miguel Boyano, otro economista liberal, cercanos a Milei. Héctor Rubini, economistas liberales cercanos a Milei. Estos últimos tres son más especulaciones mías de lo que uno podría pensar que iba a ser el equipo de Milei. Sin embargo, todos estos, los primeros, Rodríguez, Fernández, Epstein, Ocampo, estaban en el barco, eran asesores, digo, se los presentaba como tales. Sin embargo, ninguno de estos hoy va a formar parte del gobierno. Salen ellos y entran Caputo, Bausili, Vladimir Berning, Juan Curuchet, que entra dos veces Curuchet, como ven ahí, porque hay dos, no, mentira, se me repitió ahí el nombre. Y encima, no es que hay un Curuchet y un Curuchet sin T, no, digamos. Bueno, Federico Furiase, Martín Bautier, excelentes economistas, destacadísimos, currículum intachable, pero son todos exfuncionarios de Macri, salvo Furiase y Bautier, que son nuevos en la función pública, ¿no? Muchos exfuncionarios de Macri. Si le sumamos a eso a Patricia Bullrich en seguridad, a Luis Petri en el Ministerio de Defensa, bueno, uno ve un giro pragmático. Es decir, bueno, yo tengo mis ideas liberales, sumé 30 puntos cuando fui solo a la elección, pero para ganar se me sumaron los 20 y pico que tenía el PRO o Juntos por el Cambio. Así que los incluyo en mi gobierno. Curioso que entren en la parte de economía, pero así es la cosa. Y esto no ha caído nada mal en los mercados, el giro pragmático, ¿no? Y bueno, y este es un cuadro de las primeras medidas. Las primeras medidas que pasan por el ajuste fiscal. Y también es un poco más pragmático, ¿no? Fíjense el nivel de la reducción de gasto. Va a ser algo en jubilaciones y pensiones, 0,4. Acá hay una fórmula de ajuste de las jubilaciones y pensiones que va a suspenderse, o sea, se desindexa por el momento. Se darán ajustes por decreto. Transferencias a provincias, bueno, lo habíamos visto antes, eso sí se va a recortar, implicará un 0,5% del producto. Los subsidios económicos el año pasado implicaron un 2,1%, ahora van a reducirse en 0,7%. Eso implica en el corto plazo, bueno, eso implica de forma permanente en realidad, un ajuste de las tarifas de servicios públicos, ¿sí? Porque los subsidios a la energía se explican por eso, porque están pisadas las tarifas, entonces para que las empresas no se vayan del país hay que transferirle subsidios, ¿sí? Se van a reducir esos subsidios, con lo cual va a aumentar la tarifa, pero no bajan a cero. Entonces hay gradualismo también, ¿no? Hablábamos de reformas radicales. Bueno, parece que son menos radicales de lo que parecía. Se frena la obra pública, ¿sí? Y se busca que se financie más en el sector privado, ¿sí? El sector público no va a hacer obra pública este año, con lo cual ahí el gasto baja 0,7. Se espera una ganancia en términos de programas sociales, se quitarán a los intermediarios, bueno, ahí hay otro ahorro. Y gastos de la política o funcionamiento del Estado, que veíamos que era 3,1 del PBI, va a reducirse en 0,5, ¿sí? Pero luego tenemos esto que parece una novedad, sobre todo para el votante del 30%. No sé si el 23%. El 23% que se le sumó. Pero el votante duro de Milei, esto lo sorprende.
¿cómo me vas a revertir la reforma de ganancias? Ahí un paréntesis de histórico. Hace unos meses, Massa pierde las PASO. ¿Y qué hace 2 semanas después? Dice, bueno, ahora hay 800.000 personas que gracias a una ley que voy a mandar ya mismo no van a pagar más el impuesto a las ganancias o el impuesto a los ingresos, no sé cómo le llaman aquí, ¿sí? ¿Qué hace Cambiemos en el Congreso? Todos votan en contra y dicen, esto es una irresponsabilidad total. ¿Cómo Massa va a hacer esto en el medio de una crisis fiscal? Hacer que 800.000 personas dejen de pagar el impuesto a las ganancias. Va a agravar el déficit, con lo cual va a agravar la inflación. ¿Qué hizo Milei? Votó a favor de bajar el impuesto a las ganancias. Y cuando ganó las elecciones, le consultaron específicamente por este tema. ¿Qué va a pasar con la modificación de ganancias cuando ganes la presidencia, cuando te transformes en presidente? ¿Se mantiene? Bueno, no se mantiene. Pragmatismo y política. Bueno, dije algo, está bien. ¿Qué va a hacer? La situación exige que a veces no hagamos lo que nos gusta, ¿no? Y después tenemos el impuesto país y el adicional de retenciones que tienen que ver con la otra medida clave del paquete de medidas urgentes, que es el sinceramiento del tipo de cambio. Hasta hace días, el dólar oficial en Argentina costaba 370 pesos, ¿sí? Y eso generaba un fuerte subsidio a la importación y un fuerte castigo a la exportación. En ese sentido, pasó a 800, todavía no es el dólar del mercado paralelo, pero redujo mucho la brecha, eso es algo muy importante y muy deseable. Pero bueno, como eliminaste fuerte un subsidio y eliminaste fuerte un impuesto, te podés dar el lujo de aumentar esto, que es un impuesto que ya existía para todo importador que quiera traer bienes del extranjero. Entonces, como ahora vas a pagar más el dólar, yo te aumento el impuesto país. De todas formas, te va a salir más caro importar. O sea que el subsidio que estaba dando el Estado por la brecha, por el dólar oficial, ahora es menor. Y a los exportadores, si bien los castigo sumándole estas retenciones, que son impuestos a la exportación, bueno, pero también te beneficié porque te llevé el dólar de 370 a 800. Entonces, la mordida del Estado se redujo para los exportadores y el regalo del Estado se redujo para los importadores. Con lo cual, bueno, se puede entender bien esta medida. Por último, un blanqueo. La cuestión es que por el lado del gasto tenemos el 57% del ajuste y por el lado de los ingresos el 43% del ajuste. Como dijo el ministro Caputo, esto es el manual ortodoxo. Un poquito de gasto, un poquito de aumento de recursos y como el gobierno claramente es liberal, intenta que sea más del lado del gasto que del lado de los ingresos. Bueno, voy cerrando, no me queda mucho. Obviamente, dije ajuste de tarifas, dije ajuste del dólar, precios que se van a desregular. Y bueno, la mala noticia de todo esto es la inflación que vamos a esperar hacia adelante. O sea, hoy andamos con estos niveles, ¿no? 140, 150% de inflación. Y esto se va a agravar. Se prevé para diciembre un 22% mensual, 27% en enero. Vamos a ver la inflación alrededor del 350%. Eventualmente empezará a bajar fuerte. Si este plan fiscal, y ahí vemos qué más puede haber, genera la credibilidad suficiente, entonces puede haber una baja fuerte de la inflación a partir de este salto, ¿no? Pero quedan algunas cosas pendientes. Y esto es lo que digo, me parece lo clave. ¿Cuál va a ser el régimen monetario que va a tener la Argentina? Porque en general los momentos de altas inflaciones se resuelven con un cambio de régimen fiscal, pero monetario también. Y ahí entra la idea de la dolarización. ¿Se dolarizará? ¿Se terminará con el Banco Central? ¿Se irá a un tipo de cambio libre, a un tipo de cambio único, pero fijo? Digo, la experiencia de países latinoamericanos que en los 90 terminaron con la inflación, siempre fue con la asistencia de algún tipo de fijación del dólar. Porque eso ancla rápido las expectativas, como le pasó a Argentina durante la convertibilidad. Es como una forma muy fácil de transmitirle a la gente, no va a haber más inflación.
Si vos le decís, no va a haber más déficit fiscal, y bueno, hay que pensar un poquito los mecanismos. Pero si le decís, el dólar va a quedar fijo de acá al fin de los tiempos, y podés comprar todos los dólares que quieras, ahí es mucho más fácil transmitir esas expectativas hacia adelante, ¿no? Bueno, y algunas cuestiones que quedan pendientes. Bueno, la desregulación. Acá tenemos una foto que publicó el ex ministro de Economía, el ex presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, que es un largo listado de medidas y leyes y regulaciones y resoluciones de entes públicos y demás, con el título Deróguese. Entonces se espera, incluso el vocero presidencial hace unos días decía, bueno, estas medidas que acabamos de tomar no nos encantan, pero es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Es para la urgencia. En las próximas semanas van a ir viendo más de nuestras reformas, vamos a ir mandando al Congreso más de nuestras reformas, seguramente tengan que ver con esta desregulación. Queda pendiente la unificación cambiaria, pero ahí Milei lo puso sujeto a arreglar el problema de las LELIC, que si quieren después conversamos de qué se trata el problema de las LELIC, que para mí no es tan problema, pero en fin. Luego, el plan de privatizaciones, alguna privatización vendrá, pero obviamente esto es difícil porque entiendo que debe pasar por el Congreso. Hay que ver si la fortaleza política da para este tipo de reformas. Y por último, bueno, si se van a implementar alguna reforma laboral y previsional. A este tipo de cosas como privatizar, reformar las pensiones, reformar el mercado de trabajo, abrir la economía al mundo, se conoce, en Argentina les llamamos reformas estructurales. Lo fiscal y lo monetario son claves para la urgencia, para terminar con la inflación y estabilizar la macro. Indispensable. Pero lo otro es indispensable también si Argentina quiere volver a crecer, atraer inversiones y transformarse en un país próspero y rico en el mediano plazo, ¿no? Hasta ahora los mercados han recibido bien a Milei. El dólar blue ha avanzado un poco, aunque hace unos 2 días bajó. Riesgo país ha caído 20% desde que Milei fue electo presidente y la bolsa mostró un rally impresionante, lo que equivale a una tasa de aumento de 200% en dólares anual, ¿no? O sea, este 36% en estos meses implica una tasa de aumento de $200 anual. O sea que hay una especie de fiesta en los mercados, gran expectativa, ¿sí? Pero que hay que ir confirmando con las decisiones, ¿no? Así que bueno, por último, decir esto. El fenómeno Milei se explica porque hay un electorado que giró a la derecha. Esto es un dato muy interesante de nuestra realidad. Incluso Sergio Massa, es contrafáctico, pero hubiera tomado decisiones de ajuste fiscal, de ajuste monetario, porque la sociedad también estaba pidiendo un poquito de orden económico, pero también orden en las calles, que ese es un tema que no me compete a mí, pero sepan que eso existe. Un presidente con un discurso libertario, populista, hoy se está mostrando, al menos en las primeras medidas, como hiper pragmático, ¿no? Incluyó personas de PRO, incluyó personas que vienen de Juan Schiaretti, tiene vínculos con cierto peronismo, entonces está tratando de construir poder. Y bueno, lo que comentaba, los primeros meses van a ser duros para la población, la inflación va a ser muy alta y nadie le va a ganar a la inflación. Yo veía que preguntaban, ¿y los jubilados le van a ganar a la inflación? Le preguntaron al ministro. Por supuesto, no respondió, pero no va a poder ser, no es posible. Cuando vos tenés una inflación, que es un fogonazo, que es un salto de la inflación, producto de desregular precios, nadie le gana a la inflación en el corto plazo. Ahora, si se sostiene y avanza con medidas de fondo, los salarios le van a ganar a la inflación por los próximos 20 años. Y ese es el futuro que se necesita en Argentina. Así que bueno, esperemos que la popularidad del gobierno pase estos meses duros para luego poder seguir en el camino de la racionalidad, el orden y la invitación a los inversores de Argentina y del mundo para que vuelvan a confiar en Argentina, vuelvan a invertir y vuelva a aumentar nuestra producción para aumentar el empleo, para mejorar la calidad del empleo y para reducir los niveles de pobreza. Así que bueno, con eso los dejo. Muchas gracias por su atención. Espero sus preguntas.
Muchas gracias, Iván. Esperemos que así sea. Tenemos un tiempo para preguntas. Ustedes tienen espacio para preguntar. Vamos a usar los micrófonos que les haremos llegar cuando levanten la mano. Les voy a pedir que, si tienen preguntas, se identifiquen con su nombre, si quieren su empresa, y les recuerdo que las preguntas sean breves para que podamos atender la mayor cantidad de consultas y escuchar aquí a nuestros invitados. Así que... ¿Quién primero? Presidente del Banco Central de Chile. Acércate el micrófono más cerca. Mi nombre es Andrés Bianchi, hago la pregunta como expresidente del Banco Central de Chile. Estoy hablando muy lejos. Tengo una pregunta. ¿Está apagado el micrófono? Está encendido. Aquí, bueno, ya. Tengo una pregunta de carácter político. El programa que se ha esbozado aquí supone reformas sustanciales y drásticas en muchos aspectos que tienen que ver, entre otras cosas, con las finanzas públicas. La pregunta es, ¿qué proporción de esas reformas requieren apoyo del Congreso, en el cual Milei tiene muy pocos representantes? Incluso supongo que sumando los partidarios ex partidarios de Macri, yo quisiera preguntar qué viabilidad política tiene que reformas de esa magnitud sean aprobadas por el Congreso que actualmente existe en Argentina. El segundo es un comentario de carácter más económico. Quedé un poco sorprendido del homenaje que se rindió al tipo de cambio fijo. El tipo de cambio fijo es un desastre en América Latina. Y quiero solamente recordar algunos ejemplos, primero de la experiencia chilena, otras de América Latina. Mire, en Chile, un gobierno de derecha de Alessandri fijó el tipo de cambio fijo. Todo anduvo bien hasta que se pudo mantener la paridad. Cuando hubo que devaluar, vino el desastre. Segundo, el gobierno de Pinochet, con una ideología muy fuerte en materia monetaria, cometió el error enorme de fijar el tipo de cambio, cuando la inflación era alta, y cuando digo que era alta, sería del 40 o 50%, no más. Bueno, obviamente se produce una situación en que el tipo de cambio real va cayendo, hasta que viene la crisis financiera. Y cuando viene la crisis financiera, el desempleo aumentó a 20%, hubo que cambiar totalmente el esquema y introducir en materia cambiaria lo que es razonable cuando hay inflación, que es ir reajustando el tipo de cambio más o menos en proporción a la inflación, de tal manera que el tipo de cambio real parezca estable. Bueno, no quiero recordar el caso de la experiencia de Cavallo en Argentina, y hay una serie de otras en América Latina. Pero deificar el tipo de cambio, como me pareció haber escuchado, a mí me parece que es comprarse un problema innecesariamente. Y la pregunta es tan elemental como la siguiente. Como muestran los gráficos, y como es obvio con las reformas que se están haciendo, la inflación en Argentina se va a acelerar en los próximos 6 meses. Bueno, eso significa que de pretender mantener un tipo de cambio fijo significa una caída fenomenal del tipo de cambio real con el impacto negativo sobre la inflación. Entonces, mi única recomendación sería, por favor, en las exposiciones tarjen bien tarjado que el tipo de cambio fijo es lo que comunica al público la sensación de que la inflación va a terminar. Lo que va a comunicar es la garantía absoluta de un fracaso. ¿No? Hola, hola. Ahí sí. Ahora sí. Muchas gracias, doctor. Digo, claramente en la región se ha abandonado los sistemas de tipo de cambio fijo y hoy no hay ningún problema de inflación. Han terminado con la inflación. Pero bueno, solamente remito a un trabajo del Fondo Monetario Internacional
que analiza la experiencia de la reducción de la inflación en los países de América Latina. El trabajo se llama Central Banking in Latin America, The Way Forward, algo así. Es del 2016. Y lo que dice es que de forma muy exitosa los países de América Latina han adoptado sistemas de inflation targeting y tipo de cambio flexible, libre. Cosa que a mí me gusta. Yo adoptaría esa estrategia, que fue la que intentó adoptar Federico Sturzenegger cuando empezó como presidente del Banco Central en la era Macri. Pero lo que apunta ese trabajo también es que la forma en que descendió la inflación en los países de América Latina, además de buenas cartas orgánicas que independizaran el Banco Central y además de terminar con lo que se conoce como dominancia fiscal, obviamente cuestiones ultra necesarias e imprescindibles para bajar la inflación, estuvo la ayuda de un tipo de cambio fijo o de alguna forma de banda cambiaria. Entonces, yo no es que me encante el tipo de cambio fijo para siempre, yo no me caso con ningún sistema monetario en realidad. Creo que para diferentes países y circunstancias pueden funcionar distintos. Lo único que repudio profundamente es la emisión descontrolada de dinero para financiar al fisco, ¿no? Claramente, que acabo de estar todo de acuerdo. Pero eso es lo que yo quería decir. O sea, en la transición, para desinflar rápido, te ayuda el tipo de cambio fijo. Y claro, tal vez no sería lo más inteligente fijarlo en 800. Tal vez tenés que esperar el fogonazo inflacionario para fijarlo en un nivel de mercado, ¿no? Una vez pasada la fuertísima inflación que se va a venir ahora, ¿no? Pero bueno, aclarar ese punto, tu comentario lo agradezco mucho y es muy pertinente. Buenos días. Hay una cuestión, había una pregunta sobre el Congreso. Sí. No es mucho lo que tiene que pasar por el Congreso. Yo ahí lo que veo es que hay alguna ingenuidad por parte del gobierno cuando habla de transferencias, digamos, todo lo que es licuación. Iván ya dijo, por ejemplo, un tema clave, que es la fórmula jubilatoria de actualización del sistema previsional. Eso, el gobierno actual, anterior, lo congeló por decreto, la eliminó, la suspendió por decreto. Inclusive yo creo que ni habría que suspenderla. Ahí también hay cierto desconocimiento de cómo funciona, porque es una fórmula que registra la inflación con mucho atraso, es decir, es una fórmula que va a ir bajando la jubilación. El problema de esa fórmula va a venir cuando la inflación de los próximos meses sea incorporada el año que viene. Ahí va a haber que tocarla. Pero yo la tocaría mucho más adelante, no ahora, porque tiene un costo político enorme tocarla y es, a mi juicio, fiscalmente innecesario. Sí sería necesaria pasar por el Congreso, si realmente quieren modificar, y habría que ver si quieren hacerlo, lo que llaman transferencias discrecionales a provincias. Y ahí yo creo que hay un enorme desconocimiento, porque no hay transferencias discrecionales del Estado Nacional a las provincias. Hay el reparto de coparticipación de impuestos, que eso es automático y gotea en una cuenta del Banco Nación, y después transferencias que están hechas por ley. Por ejemplo, el Fondo de Refuerzo Educativo, que es un auxilio que le da el Estado Nacional a las provincias para el sistema educativo. Bueno, tocar eso va a ser muy difícil. Yo no entraría por ahí, no es donde van a hacer un gran ahorro. Pero es un programa que está basado en pasar lo menos posible por el Congreso. Buenos días, soy Jorge Geldres, empresario de energía y minería. Soy consejero de la Cámara de Construcción y director de Sonami. Mi pregunta es breve. Hace 2 días escuché a un reputado comentarista decir que si Milei soporta 5 meses, está garantizado ser presidente por 10 años. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Es capaz de aguantar 5 meses? En la Argentina hablar de 5 meses, ya de 10 años es... Yo no creo que la situación política... A ver, insisto en algo. Estamos en la Argentina en una situación extraordinariamente rara. Que tiene 2 caras, que yo ya mencioné, lo voy a sintetizar esto.
Una cara es un enorme descontento de la gente. Y eso le pone un límite al ajuste. Ahora, una derivación de ese descontento es un enorme desprestigio de la clase dirigente. Y eso también le pone viabilidad al ajuste. No sé si está claro lo que estoy diciendo. Digamos, ¿quién es el que va a...? Por ejemplo, lo digo con un caso concreto. La CGT, la Confederación General del Trabajo. Hay algo importante que no mencionamos. Uno de los ángulos desde los cuales Milei piensa enfrentar el tema del gasto público es suspender casi absolutamente la obra pública y buscar formas chilenas o mexicanas de movilización de recursos privados para sostener planes de infraestructura. Claro, el sindicato de la construcción y sindicatos de empresas estatales que hacen mucha obra pública, como por ejemplo la empresa de aguas y saneamiento, que redes cloacales, redes de distribución de agua. Y por otra razón, el sindicato de empleados públicos, por la licuación de los salarios del Estado, salieron ya a hacer un documento furibundo, apocalíptico. Yo digo, qué torpes, ¿no? Digamos, si yo soy Milei, les pido que lo hagan, porque el desprestigio de esa gente, que dejó llegar la inflación al 300% del sindicalismo argentino sin abrir la boca, no solo no abrieron la boca, postularon a Massa como candidato, que era el ministro de la inflación del 300%. Entonces, ¿qué quiero decir? Creo que Milei es presidente en gran medida porque hay un gran desprestigio de la dirigencia, y ese desprestigio en el momento de hacer un ajuste lo ayuda en el sentido de que no va a tener actores sociales y políticos muy legitimados como para ponerse enfrente. Ahora, la otra cara de esto es que la gente está muy enojada y lo que hay que ver es hasta dónde tiene el gobierno capacidad explicativa para que la gente lo tolere. Va a haber un gran problema con la clase media, que va a ser la gran víctima de este ajuste. ¿Por qué? Porque en la Argentina, desde el 2001 en adelante, que es cuando la Argentina se convirtió en un país con un fenómeno central de pobreza, antes éramos un país con pobres, desde el 2001 en adelante somos un país con pobreza, digamos, como un fenómeno sistémico que está en el centro del sistema con derivaciones sobre la seguridad, sobre la calidad de la fuerza laboral, sobre lo fiscal, etcétera. Se ha generado todo un sistema de asistencia a los pobres, muy repudiado por los que son pobres y no reciben no son parte de ese sistema, muy opaco, con mucha intermediación, pero que logra contener básicamente al conurbano bonaerense, que es la gran bomba de tiempo. Eso yo creo que va a seguir controlado. De hecho, en este programa se duplican las asignaciones automáticas a los pobres, que es una asignación por hijos y otra que es una tarjeta alimentaria. El problema lo va a tener el asalariado y el asalariado informal. Es decir, el asalariado que no está defendido por un sindicato. Y hay que ver cómo se manifiesta eso. ¿Cuál es el nivel de tolerancia de esa gente? Que hay gente que no tiene demasiada representación. No tiene una representación orgánica. Este es un tema interesantísimo, delicado, que lo vimos también en Chile. Y lo vimos en Francia con las jubilaciones. Lo vemos en muchos países. Es un signo de estos tiempos, que es la manifestación del descontento popular por fuera de las formas de representación tradicional. Y la toma de la calle por movimientos, comillas, espontáneos. Es un problema enorme, como lo conocen ustedes, porque no hay con quién hablar. Yo estaba leyendo un libro mientras venía acá que se llama Pocos contra Muchos. Es un libro sobre el populismo de una italiana que es muy buena escribiendo sobre eso. Y cuenta de la manifestación de los chalecos amarillos en París y una anécdota de un turista que le pregunta al policía, ¿por qué está toda esta gente acá? No les gusta nada. ¿Qué hago con alguien que no le gusta nada? La política, ¿qué puede hacer con alguien que no le gusta nada?
Bueno, este es un problema. Lo que digo es que hay una gran paradoja, ¿no? Porque es esa la gente que llevó a Milei a gobernar. Y no sé hasta dónde en el marketing de Milei no hubo un gran malentendido. Que Milei sabría, porque es inteligente. Cuando él decía motosierra, la motosierra, para los que lo estaban mirando, es la motosierra contra la política. Contra el otro, no contra mí. No es que a mí me van a dejar sin trabajo. Y, disculpen que me extienda un poco más, pero para entender el fenómeno me parece que es importante y no lo hemos dicho. Yo quiero hacer una acotación a algo que dijo Iván. Cuando dice el votante duro de Milei, ese 30%, ¿qué piensa de que el ajuste ya no es tan ortodoxo, tan duro, tan liberal, no tan ortodoxo, tan liberal? Y yo diría, pero es el 30% de Milei es un 30% liberal. ¿Cuántos son dentro de ese 30% los que saben, los que adhieren a Milei por su discurso liberal? ¿O cuántos son los que adhieren porque son chicos que reivindicaron el problema de la libertad física por la pandemia, no de la libertad económica, no de la libertad política, sino la libertad, por eso conecto en pandemia con Milei? ¿Y cuántos son los que están enojados? Y entre otras cosas están enojados porque creen que el Estado no los protege, no porque los debe dejar de proteger. Entonces ahí hay un universo, que es el universo indescifrable, que hay detrás de todo caudillo que realiza una operación políticamente, a mi juicio, populista, que es hacer palanca sobre el resentimiento y el desencanto de la gente para redireccionarlo en contra de la dirigencia. Esa es la operación central de Milei. Es una operación fantásticamente exitosa desde el punto de vista electoral, pero que ahora le viene el vuelto de la política. Porque ¿cómo hago para hacer populismo, ese tipo de liderazgo carismático, sostenerlo sin plata? Recortando. Esta es la pregunta central. ¿Hasta dónde un liderazgo carismático se puede llevar adelante en medio de un pavoroso ajuste económico? Bueno, veremos cómo reacciona la política. ¿Puedo agregar, no es fácil. ¿Puedo agregar algo Sí, claro. a esta magnífica exposición de Carlos? Y comparto que los desafíos políticos son los más grandes. Pero dos datos económicos que yo suelo dar en algunas charlas, que son los siguientes, digamos. El tipo de cambio real en Argentina está muy alto. Digo, si alguno de ustedes viajó hace poquito a Argentina, se fue a comer a La Cabrera o Don Julio, las mejores parrillas de Buenos Aires, y pagó 3 pesos. ¿No? ¿Y eso qué quiere decir? Que estamos pobre mal. Que los salarios y este es el otro dato. El salario promedio del empleado del sector privado registrado, o sea, lo máximo que puede esperar un empleado, estar en regla en una empresa privada, andaba por $380 por mes, $380 por mes, a finales del gobierno de Alberto Fernández. Entonces, ¿cómo puede ser que un país como Argentina, con el capital humano que tiene, con la formación que tiene de sus recursos humanos, la capacidad, la creatividad, tengan salarios tan bajos? Bueno, son los problemas del alto riesgo país, de la crisis institucional, de las reglas enemigas del capitalismo que tenemos, y todos estos problemas. Entonces, si vos sumás esos salarios tan bajos, combinados con una mejora institucional, con un cambio de reglas, con una menor inflación proyectada para el futuro, empieza a tener mucho sentido venir a invertir. O sea, lo que veo es que Argentina tiene enormes problemas, enormes desafíos, estamos muy mal, pero a la vez hay oportunidades, ¿no? Entonces, 5 meses, 10 años. Ojalá dure el problema solo 5 meses, pero hay motivos para pensar que... Y una última cuestión. El déficit primario que deja Massa es de 3% del PBI. El año que viene Argentina no tiene sequía, y la verdad es que la sequía golpeó la recaudación tributaria este año. O sea, a ese 3, pongámosle 1 de la sequía. Entonces lo dejó en 2. ¿Sí? Bueno, Milei dice que va a ajustar 5. O sea que está apuntando a un superávit primario de 3 puntos del PBI. Yo hace mucho tiempo pienso, no hace falta gran cosa para arreglar la macro argentina. Algo de ajuste fiscal, 2 puntos del PBI, ¿sí? Y un plan monetario. Lo básico.
fija el tipo de cambio y después vas a metas de inflación. Alguna cosa monetaria, como cualquier país normal, ¿viste? No es tanto. Bueno, y Milei dice 5 puntos del PBI, caputo, 5 puntos del PBI. Están exagerando el mensaje fiscal para generar esa confianza, esa credibilidad externa y global de, bueno, estos van en serio, porque si le pifian, decimos nosotros, si se equivocan, bueno, el superávit quedará en 1, pero un superávit primario de 1 para un país que viene sistemáticamente incumpliendo, incluso con el fondo detrás, no está mal, y los salarios son $380. Invertí ahora. Entonces yo veo algo de recuperación económica cuando se estabilice la cosa, y eso le puede dar sostenibilidad política al gobierno. Y eventualmente una reelección, no sabemos. Los tiempos de las redes sociales son muy rápidos, todo cambia mucho, pero claro, lo veo un poco por ese lado también. Yo tengo unas preguntas que espero de respuesta corta para cada uno. Para Carlos, a propósito de los tiempos, porque al final, escuchándolo, el éxito o fracaso de esto pareciera depender en una medida importante de la paciencia que tengan los argentinos. Como suele suceder. Claro. Y sabemos que en general las lunas de miel duran, no sé, 6 meses. Nosotros aquí tenemos una excepción, duró como 1 mes, pero en general son un poquito más largas, pero tampoco tanto. ¿Cuánto estimas que durará la luna de miel entre el presidente y la ciudadanía? Depende de la seriedad con la que la gente ve al gobierno. Vuelvo a decir, es un problema de hay un problema de representación. Entonces, si yo veo que mi representante hace, aunque sea doloroso, lo que yo haría, y que no hace disparates, y que dice voy a hacer esto y se cumple, sí, y promete que la lógica, lo voy a decir muy rápidamente con este ejemplo. Había un gran jugador de billar en la Argentina, eximio, que hacía jugadas milagrosas, pero le agregaba algo para la credibilidad. Esto para los que manejan cuestiones monetarias, por ejemplo, alguien que maneja un banco central. Anticipaba cómo iba a ser la jugada. Decía, yo ahora le voy a pegar a esta bola, la bola va a ir para allá, le va a pegar a esta otra, la otra se va a desplazar y... Quique Navarra se llamaba, y terminaba la frase diciendo, si sale. Y salía, cuando salía era más milagroso. Entonces, que se empiece a cumplir lo que prometen es muy importante. La explicación previa es muy importante, sobre todo si después sale, porque crece mucho la credibilidad y hace que le tenga más confianza al odontólogo y me deje sacar la muela. Porque lo que mirá, ahora te voy a tocar acá y te va a doler, pero no te va a doler, y te va a dejar de doler en tal... Y si sale, le creo, bueno, sí, hay un problema de credibilidad. La paciencia está ligada a la credibilidad. Y una última pregunta para Iván. Tú nos contaste quién es Milei. Yo no puedo evitar, desde mi formación profesional, yo soy psicóloga, no puedo evitar esta pregunta. ¿Está loco o juega al personaje? Es que es importante la salud mental de un presidente. ¿Construye el personaje? Porque a mí no sé, a mí me preocupa, por ejemplo, que hable con el perro que está muerto. Antes de que él conteste, ¿te puedo hacer una pregunta como psicóloga? Por supuesto. ¿Alguien que construye un personaje no está loco? No necesariamente. Okay. No necesariamente. Sí, pero... a mí el tema de los perros, digamos, todas esas cuestiones me parecen... ¿Está jugando o realmente habla con el perro? No, digo, no lo sé, desconozco, sé que clonó a su mascota, pero nada, tiene amor por los perros, es respetable, qué sé yo respeto cualquier demostración de cariño y de amor, todo mientras no se dañe a terceros, ¿no? Así que en ese sentido me parece todo fenomenal. Pero bueno, o sea, es temperamental, sí, es calentón, sí. Y ahí vuelvo a algo que decía Carlos. Yo me acuerdo un día que estaba viendo el programa de televisión Intratables. No sé si conocen, pero era un programa donde se invitaba gente y había debate. Y ahí estaba Milei, discutiendo con un señor que era un diputado, que se llamaba Lipovetsky. Yo ya sabíamos ya quién era Milei, ¿no? Y además yo sabía que era liberal, entonces era de mi equipo, digamos, yo también soy liberal.
Y entonces Milei empieza, vos sos un parásito, parásito, pero en la cara, ¿viste? Y yo digo, uy, no, Dios mío. Y le escribí, amigo, ¿estás viendo esto? Che, qué terrible, ¿cómo puede ser? 5 días después, resulta que Lipovetsky tenía una secretaria, que no era la secretaria, sino que era la amante, y usaba la plata pública para eso. Entonces, claro, de repente Milei queda reivindicado, porque y como decía Carlos, la gente estaba enojada con la clase política. Y Milei, digo, un poco por accidente, porque, a ver, justo tuvo la casualidad de agarrarse con el tipo que después se descubrió. Y además Lipovetsky, después, terminó siendo el autor de una ley de alquileres que fue nefasta, que destruyó el mercado de alquileres. Y entonces, ¿quién lo criticó? Milei. Bueno, loco en el sentido de que es calentón, tiene un ego, sí, importante, no le gusta por ahí ser criticado, pero a ver, nada que sorprenda de un líder argentino, así que no pasa nada. Lo importante es que tenga un buen equipo y que haga las cosas que promete hacer y que se cumpla el futuro que nos vende, ¿no? Conclusión, dejaremos de quejarnos aquí en Chile con nuestros problemas. Bueno, damos por terminado este encuentro. Solo quiero reiterar nuestro agradecimiento a Faro UDD por hacer posible la visita de Carlos, de Iván, y a todos ustedes por su asistencia esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.